Pues, buen día. Nosotros somos de la Universidad Tecnológica de San Juan del Río. Mis compañeros Mendoza Galán Alma Yesenia, Rojo Zúñiga Alejandro y su servidora Padrón Garza Lisset les vamos a explicar el tema de métodos de obtención de halogenuros de alquilo a partir de alcoholes y ácidos de Lewis, de la materia de química orgánica farmacéutica. Para comenzar, los halogenuros de alquilo son compuestos que contienen halógeno unido a un átomo de carbono saturado con hibridación sp3. Son todos los compuestos de fórmula general RX, donde R es un grupo alquilo y X es un halógeno. Los halogenuros de alquilo se preparan casi siempre a partir de alcoholes. A su vez, los alcoholes existen en una amplia variedad de formas y tamaños, y los más simples se producen comercialmente, mientras que los más complicados se pueden sintetizar sin dificultades. La velocidad de reacción y reactividad. Los hidrácidos, que son compuestos químicos que surgen por combinación de átomos de hidrógeno con átomos de halógeno, su velocidad de reacción sigue el siguiente orden. Los que reaccionan más lento son el ácido fluorhídrico, el ácido clorhídrico, el ácido bromhídrico, y el que reacciona más rápido es el ácido yodhídrico. La reactividad del halógeno en los halogenuros de alquilo sigue el orden de yoduro, bromo y cloro. El método de obtención de halogenuros de alquilo puede ser a partir de alcoholes. Los alcoholes terciarios reaccionan rápidamente a temperatura ambiente, mientras que los secundarios reaccionan más lento, y los primarios necesitan temperaturas elevadas para poder reaccionar. Aquí podemos observar la estructura de los alcoholes primarios, secundarios y terciarios, así como un ejemplo de cada uno de ellos. En el mecanismo de alcoholes es necesaria la presencia de un ácido de Lewis, que como sabemos es una sustancia que puede aceptar un par de electrones de otros grupos de átomos, para formar un enlace covalente. Este funciona como activador, ya que ayuda a los alcoholes primarios o secundarios porque es complicado su mecanismo. Un alcohol puede también ser convertido a bromoalcano usando ácido bromhídrico o tribromuro de fósforo, o a yodalcano usando fósforo rojo y yodo para generar el triyoduro de fósforo. Aquí podemos observar un ejemplo de alcoholes primarios representando una reacción SN2 en la que se sustituye el grupo hidróxido por el bromo, así como también un ejemplo de a partir de alcoholes secundarios en el que se sustituye el hidróxido por el grupo cloro. Existe un problema potencial asociado a las reacciones de sustitución. Todos los nucleófilos son también bases, por lo tanto hay competencia ante reacciones de sustitución y reacciones de eliminación. Existen varios métodos para convertir un alcohol en un halogenuro de alquilo. Uno de los métodos es la sustitución del grupo OH con un halogenuro de hidrógeno. La X representa un halógeno, cloro, bromo o yodo. Dependerá de la estructura del alcohol y su número de sustituyentes alquilos sobre el carbono alfa, sabiendo que los alcoholes terciarios son los más reactivos, siguiendo de los segundos y de los primeros. Podemos ver un ejemplo de alcoholes terciarios, donde el alcohol terciario reacciona con el ácido clorhídrico. Inicia con la protonación del OH en la primera imagen. En el segundo paso, forma un intermediario con el cual el oxígeno aparece con carga positiva, pues tiene 3 enlaces y un par libre. En el medio de la reacción tenemos el anión cloruro, liberado de la ionización del ácido clorhídrico. Posteriormente, en la tercera imagen, el intermediario se rompe con el enlace carbono-oxígeno, liberando una molécula de agua, el cual permite recuperar su conformación de 2 enlaces, con 2 pares libres, y en el extremo inferior vemos un carbocatión, el cual será atacado por el anión cloruro, ya sea por arriba o por abajo. En el producto final tenemos un haluro de alquilo. El proceso implica la salida de una molécula de agua. Se lleva por un mecanismo SN1. En los alcoholes primarios y secundarios, donde la formación del carbocatión intermediaria no está favorable, la sustitución del grupo OH se lleva por otros mecanismos.
Para los alcoholes secundarios, aquí tenemos un alcohol secundario, el cual reacciona con el cloruro de tionilo, la cual tiene esa estructura. El oxígeno del alcohol ataca al azufre electrofílico, desplazándose al doble enlace de la posición del oxígeno. En la estructura obtenida tenemos un oxígeno con 3 enlaces, lo cual le adhiere a la carga positiva. El oxígeno que está unido al azufre queda solamente con un enlace, en 3 pares libres, lo cual obtiene una carga negativa. Se dará la posterior protonación del oxígeno con carga positiva para recuperar el segundo par libre. También se da la transferencia de un par libre de electrones a la posición intermediaria entre el oxígeno y el azufre, el cual dará como resultado la salida del ion cloruro. Entonces nos permitirá tener con el medio el protón que se libera del oxígeno, el cloruro, y está unido con el azufre. En la tercera imagen podemos ver que es la estructura intermediaria, no tiene carga formal. Vemos la formación del enlace entre el oxígeno y el azufre, y el carbón tetraédrico, el cual será atacado por el cloruro que está en el medio. Este ataque permitirá la ruptura del enlace carbono-oxígeno. Este segmento se va a reestructurar, produciendo la formación de dióxido de azufre. La salida del cloro permanecerá en el medio, así como el protón que se disoció anteriormente. En la última imagen tenemos como resultado finalmente la formación de 4 enlaces del carbón central con el ion cloruro. A este mecanismo se le conoce como un mecanismo de sustitución nucleofílica, bimolecular o mecanismo SN2. Ahora veremos el ejemplo ya sea de alcoholes primarios o secundarios con cloruro de tionilo. En el siguiente alcohol reacciona con cloruro de tionilo y piridina. Vamos a sustituir un átomo de cloro por el grupo OH. Este mecanismo es la SN2, que únicamente funcionará con alcoholes primarios o secundarios, y es posible obtener una inversión en la configuración si tenemos un centro quiral en el producto final. Esto es, del primer dibujo. El mecanismo, comenzando con el alcohol, teniendo que irse el oxígeno, pero el alcohol sabemos que no es un buen grupo saliente, por lo cual reaccionará con el cloruro de tionilo, para convertirlo en un mejor grupo saliente. Un par de electrones disponibles en el oxígeno formará un enlace con el átomo de azufre, el cual pasará los electrones al oxígeno de arriba. Se obtendrá en el primer paso del mecanismo. Vemos que el oxígeno está unido al azufre y el oxígeno está unido también a un hidrógeno. Un par de electrones disponibles formaron este nuevo enlace, por lo que un par de electrones se queda atrás, lo cual le dará una carga formal positiva. El otro oxígeno unido al azufre tiene un par de electrones disponibles y tomó un par de electrones más, lo cual les dará una carga formal negativa. El azufre sigue unido a los cloros. En el siguiente paso del mecanismo, la piridina hace su aparición. Su par de electrones del nitrógeno funcionará como una base y tomará el protón del oxígeno, y eso pasará a los electrones de regreso al oxígeno. El carbono estará unido al oxígeno con 2 pares de electrones libres a su alrededor, con el azufre y con el cloro. Ahora tenemos un mejor grupo saliente. En el enlace de carbono-oxígeno está polarizado el oxígeno y es parcialmente negativo. El carbono está parcialmente positivo. Ahora podemos pensar en el mecanismo SN2. Nuestro nucleófilo será el anión cloruro, que se formó en el mecanismo. Atacará al carbono parcialmente positivo, mientras que el lado derecho se irá. En el producto del cloro se unió al carbono en el lado izquierdo, más dióxido de azufre y el anión cloruro. Lo conseguimos, sustituimos el átomo de cloro por el OH, formando un halogenuro de alquilo. Se formó un cloruro de alquilo a partir de un alcohol. Un ejemplo, un alcohol como etanol que reacciona con cloruro de tionilo como piridina como base. Vamos a reemplazar el OH con el cloruro. Es un alcohol primario, son los que mejor funcionan ya que hay menor impedimento estérico. En este ejemplo no nos preocupamos por la estereoquímica, ya que no hay centros quirales en el producto. Otro ejemplo. Ahora veremos cómo formar bromuro de alquilo.
Teniendo el alcohol de ese lado, lo hacemos reaccionar con tribromuro de fósforo. Obtendremos que el grupo OH se irá y se colocará un bromo en su lugar. Este mecanismo es un mecanismo tipo SN2, solo para alcoholes primarios o secundarios y con posible inversión de la configuración en los productos si hay centro quiral o no. Necesitamos usar el tribromuro de fósforo porque el grupo OH no es un buen grupo saliente. La estructura del tribromuro de fósforo es la siguiente. En el primer paso, un par de electrones libres en el oxígeno va a formar un enlace con el fósforo, el cual llevaría a los electrones del fósforo a uno de los de bromo. Tenemos ahora el oxígeno unido al fósforo y a un hidrógeno, teniendo a un par de electrones libres dándole una carga formal positiva. Y el fósforo está unido a dos bromos. Perdimos un bromo, se cree ya hay un mejor grupo saliente. Ahora pensaremos en el mecanismo SN2, donde el carbono es electrofílico, el cual es atacado con el ion bromuro, pasando los electrones del carbono al oxígeno. En el producto se ve la sustitución. El bromo está unido al carbono. El otro producto es un hidrógeno, unido a un oxígeno, y el oxígeno estaría unido a un fósforo. Y el fósforo